Muy buenas noches, amigos de todo el país. Hoy Bolivia habla de... ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Hola, Luciana, buenas noches. Hola, Gerardo. ¿Todo bien? Noche de jueves, aquí en vivo con muchos temas para desarrollarlos. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de algunos de los temas más importantes. Hoy Bolivia habla de detención preventiva para Rubén Ríos, el dirigente panificador que va a estar en San Pedro. Hoy Bolivia habla de Lidia Patti, caso Fondo Indígena. Lidia Patti con alerta migratoria, y lo que uno se pregunta es, ¿dónde está la exasambleísta? Hoy Bolivia habla de intervención INRA en Santa Cruz. Anuncian acciones ante tráfico de tierras y quiere encabezado una vez más estos operativos la viceministra de Autonomías. Hoy Bolivia habla de el expresidente de YPFB, Dorgatén, huyó del país, lo asegura el ministro de Gobierno. Hoy Bolivia habla de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Registro de postulantes va a iniciar este viernes siguiendo el calendario que se prevé para el cambio de autoridades. Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en nuestras redes sociales para que usted nos ayude con su opinión. ¿Está usted de acuerdo con que se venda el pan por kilo? ¿De dónde surge esta propuesta? ¿Son los panificadores independientes que están manifestando que por kilo podría ir mejor el asunto? Si no, ¿qué dice la gente? Vamos a verlo hasta ahora. 84% de la población dice que sí, que estaría de acuerdo, y un 16% dicen que no. Les recuerdo que esta consulta está en nuestras páginas en redes sociales. Aquí en vivo, así nos encuentra. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Luciana, buenas noches. Gerardo, buenas noches. Estamos aquí ya disfrutando de lo que implica una temporada prenavideña y con mucha información. Además, hoy un dato importante, la inflación bajó. Quiere decir que en noviembre los precios no fueron en subida, más bien bajaron, y lo están tratando de explicar a partir de lo que ha sido también la reducción del tipo de cambio del dólar, es decir, la bajada también del dólar. Así que esto es importante para la economía. Y bueno, estamos a la expectativa qué pasa con estas aprehensiones, alertas migratorias, versiones de personajes que escapan del país. También muy importante, y no olvidar que ha empezado el empadronamiento para la elección subnacional. En Santa Cruz una buena cifra el primer día, 3.200 personas se han empadronado. Quedan todavía tiempo, queda para el 16 de diciembre, el último día. Luciana, Gerardo. Por supuesto, Tufi, entre otros temas. También vamos a hablar, Luciana, de lo que ha sucedido en las últimas horas, la posesión de nuevas autoridades de la policía, tanto departamentales como nacionales. Que ya han sido nuevamente ubicadas en su cargo y deberán asumir entonces las funciones a partir de esta jornada. Así como acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano como nuevo Estado mayor policial. Sí, juro. Si así lo hicieran, la patria, héroes, mártires y el pueblo de Bolivia los premien. Si no, los demanden, quedan posicionados como nuevos comandantes departamentales, directores generales y nacionales de la policía boliviana. El mensaje es claro: cero tolerancia a la corrupción, un trabajo más humano. Hagamos de nuestra profesión realmente una profesión de amor, como Dios nos ha enseñado: amor hacia nuestro prójimo, amor hacia nuestra sociedad, amor hacia nuestros camaradas subalternos y superiores.
a veces la sociedad nos apunta a todos y nos juzga de la misma manera. Cuando el general Sokol me visitó, yo le dije y le vuelvo a decir, no me voy a ir sin dejar algo para la institución. El policía merece ganar un salario digno. El policía merece jubilarse. ¿Por qué no como los miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ese privilegio a las Fuerzas Armadas y no a la policía? El policía tiene derecho a tener una vivienda, porque ser policía no es fácil. Y por eso vamos a luchar. Pero también es importante que todos ustedes muestren algo diferente, para que la sociedad entienda que el policía es un profesional que es capaz de dar hasta su vida por todos los ciudadanos que son acechados por el crimen. Bueno, así se ha conocido esto de los nuevos rostros de la policía, pero nos vamos ahora a reconfirmar lo que ha dicho el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en sentido de que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha escapado del país, Armin Dorgaten. Veamos a continuación. En el caso de el señor Dorgaten, por ejemplo, la policía cumple sus funciones, se lo presenta a la fiscalía emite un apremio, emite alertas migratorias y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y este señor se fuga. Entonces, esto es inadmisible, ¿no? O sea, que todos estemos batallando contra la corrupción, que la policía con esta nueva conducción que hemos posicionado esté cumpliendo sus tareas, que la justicia esté cumpliendo de manera contraria, liberando a Bueno, Tufi, surge una polémica justamente a raíz de fotografías que aparentemente se habrían filtrado a través de redes sociales en las que se muestra al expresidente de IPFB en otro país, en Brasil, precisamente, incluso algunas en la piscina guardando la corroboración de que sean actuales. Entre ayer y hoy han circulado estas fotografías, algunos medios se las difundieron y hoy el ministro de Gobierno confirma que se fue, que fugó del país. Esas fotografías mencionaban que se podría encontrar él en Corumbá, luego también surgieron versiones de que podría ser Sao Paulo. Lo cierto es que oficialmente ya el ministro Oviedo confirma que Armin Dorgaten se fue del país luego de afrontar algunas acusaciones vinculadas a algunos casos de presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y la pregunta es, ¿acaso no había arraigo, una ley que arraigaba a las autoridades del anterior gobierno, inclusive diputados y senadores, por lo menos hasta 3 meses después de concluir su mandato? Eso es lo que genera una pregunta que ojalá que se la respondan. ¿Cómo es posible que haya salido del país siendo una ex autoridad aún? Al igual que otras ex autoridades, como en el caso de Mapa, Tufi, que también están siendo buscadas y que aparentemente habrían salido de igual manera del país. Estaremos atentos al avance de estas investigaciones y, claro, la voz oficial por parte de las autoridades. Gerardo. Vamos a cambiar de tema, tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Jimmy Mamani, que va a conversar con el flamante director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hablamos del coronel Franz Cabrera. Jimmy, te escuchamos. Buenas noches. Exactamente, compañeros, me encuentro en el Comando General y es que se acaba de elegir nuevos directores. En este caso me encuentro con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por favor. Bueno, muy buenas noches. Primeramente agradecer al alto mando policial por haberme designado como director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, por haber depositado su confianza. Tenemos una misión que cumplir por instrucciones de nuestro comando, el que es de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la delincuencia que se dedica al narcotráfico, cero tolerancia a las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico a nivel nacional e internacional. Con ese compromiso vamos a asumir esta dirección general. ¿Qué cambios se va a tener? Bueno, vamos a
tratar de organizar nuestros grupos de trabajo tanto en el nivel operativo como en el nivel de inteligencia para poder pues contrarrestar a este flagelo, ¿no?, que atenta contra nuestro país y también a nivel internacional. ¿Mensaje para la población? Bueno, que es un compromiso asumido por nuestro Comando General, nuestro Ministerio de Gobierno, de combatir a la corrupción primeramente y luego terminar de eliminar lo que es el narcotráfico en nuestro país y también corroborar a que se elimine el narcotráfico a nivel internacional. Perfecto, muchísimas gracias, coronel. Bueno, este es el reporte que se tiene desde el Comando General y es que se ha posesionado a varias autoridades, directores nacionales y comandantes. También de esta manera se ha realizado esta posesión, compañeros. Claro, gracias Jimmy. Así poco a poco vamos conociendo ya las nuevas autoridades que van a estar a cargo de direcciones nacionales y también de comandos departamentales en el país. Es el caso de esta menor de edad, de Fernanda, que ha llamado poderosamente la atención. Le recuerdo algo, su familia denunciaba que ella desapareció de la zona sur de La Paz, Obrajes, Avenida Mecapaca, y que ella habría realizado la denuncia, pero que no recibió la atención inmediata por parte de las autoridades. Sin embargo, la familia no se dio por vencida, hicieron movilización. Pusieron los panfletos y los afiches por todo lado, intentaron pedir las cámaras de seguridad en su zona para ver cuál es el recorrido que siguió Fernanda. Vestía así, con un short de color negro, con un polerón blanco y con su mochila. Sí salió de casa en horas de la tarde y luego desapareció. Esto tuvo un desenlace, a Dios gracias, muy bueno. Fernanda ya está con su familia y nosotros acompañamos este operativo familiar de búsqueda hacia la ciudad del Alto y ahí se logró encontrar a esta menor. Pero los pormenores que estaban en este intermedio, pues son los dignos de poder analizar. Tienen que ver con cómo se denunció, quién atendió, se dio o no seguimiento. Es el procedimiento rápido, adecuado y eficaz que se requiere en este tipo de casos, más cuando se trata de menores que desaparecen o que son interceptados por personas que tienen alguna mala intención. Vamos a hablar de este tema hoy, Gerardo. Sí, pero... Quiero llegar con los autores. Mi hija va caminando y el auto va frenando, va frenando. Ahora estamos en busca de más imágenes, esta vez para identificar el vehículo en el que abordan al adolescente. Esta mañana salí temprano a buscar las cámaras de vigilancia de toda mi zona, porque mi hija indica que es un auto negro con plomo. Se la ve que sí, que viene por aquí, pasa aquí al frente, a la acera de al frente pasa. Se va caminando, ya más allá es donde un tipo del auto saca la mano y le saluda. Y mi hija va caminando y el auto va frenando, va frenando. O sea, la siguen. La sigue. Y entonces, ahí es donde ya le dice, mi hija le habla, le dice, vite, te voy a llevar a la tienda. Cuando ya mi hija ha visto que se ha ido, yo tenía que bajar aquí. Le he dicho, no, vamos a dar una vueltita, vamos al mirador. Y mi hija ya estaba medio nerviosa, dice, pero aceptó ir también. Y allí al llegar al mirador se subió otra persona, pero ese hombre estaba ya con barbijo. Le han dopado a mi hija, le han botado en el Alto donde no conoce. Hasta ahorita mi hija está en shock. Estamos buscando apoyo de las autoridades. Acudimos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la zona sur, donde lamentablemente no se encontraron las respuestas y tampoco la atención para la víctima. Fui a la policía con la señorita del canal que me acompañó. Allí no se ha abierto ni el caso de mi hija. O sea, estaba en la nada, solo como desaparecido. Ahora estamos en la Fiscalía de la Ciudad del Alto, donde esperamos que se aperture una investigación y así dar con el responsable de este hecho. Acompáñenme. Me brindaron ya la ayuda, donde ya se ha abierto el caso,
quiero que el doctor forense y el fiscal me ayuden a esclarecer y que me ayuden a que se dé con los autores, porque yo no quiero dejar esto en la impunidad. Tienen que aparecer estos malditos. No quiero que ninguna otra mamá pase por lo que yo he pasado, buscándole día y noche a mi hija. Se ha hecho las acciones correspondientes, que es recepcionar la denuncia. Se le va a pasar al médico forense. El médico forense va a valorar si corresponde o no. Siendo así, también se va a hacer los actos investigativos, mismo que la menor deduce, ¿no?, que ha sido una tercera persona, la cual se desconoce, que le habría abordado en la zona sur y le habría constituido a la ciudad del Alto, ¿no? Desconocemos el paradero de la persona, pero el fiscal de materia emitido a la unidad de género va a ser la persona que va a hacer los actos investigativos correspondientes. Y es que además del dolor que atraviesan las familias que ven a un ser querido desaparecido, está el calvario que se tiene que seguir para que las autoridades hagan su trabajo. Y hay que ser claros. Y nos acompaña esta noche Guara Delgadillo del Castillo, encargada del área jurídica de la ONG CKCEM, una ONG que impulsa el desarrollo integral de las mujeres. Guara, bienvenida, buenas noches. Si un caso no se hace mediático, al parecer a veces no funcionan las cosas, ¿no? Así es, lamentablemente tenemos muchos mecanismos, tenemos muchos protocolos que demandan la atención inmediata en casos especialmente que implican niños, niñas, adolescentes y especialmente cuando se trata de situaciones de violación, abuso sexual y delitos que comprometen la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente en Bolivia sí seguimos tropezando con el sistema en su conjunto. La retardación de justicia y las demoras para la recepción de denuncias lamentablemente siguen siendo un problema. No obstante, actualmente desde la gestión 2024 se ha lanzado la ruta de actuación interinstitucional. Es el documento más reciente que obliga a las instituciones a actuar con celeridad, especialmente en casos de violencia sexual. Ahora, Guara, evidentemente el procedimiento, me dices, no es el adecuado. ¿Cuál debería ser ese procedimiento que se debe accionar en estos casos, sobre todo cuando se trata de menores de edad, verdad? Así es. Cuando estamos ante un caso de especialmente violencia sexual o que implica algún tipo de delito vinculado, lo más importante son las 72 horas después que se tiene conocimiento del hecho. En este caso, las 72 horas son fundamentales y son las principales, primero para recurrir al médico, ¿no?, para poder acá recabar todas las pruebas en caso de que exista una situación de violación que comprometa la integridad. Es muy importante las 72 horas. Asimismo, para establecer y poner la denuncia, cualquier entidad está obligada a recepcionar la denuncia. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es la que se encarga de recepcionar este tipo de denuncia. No obstante, si se acude a un hospital, el hospital tiene la obligación de remitir inmediatamente esta denuncia. Asimismo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una instancia de promoción, de atención y también tiene la obligación de activar todos los mecanismos de salvaguarda para el niño, niña o adolescente, en este caso para el adolescente. Por todos los casos que han estado siguiendo ustedes como ONG, ¿dónde creen que se estanca el circuito de una denuncia? ¿Cuál es el lugar, la oficina o la institución donde se estanca todo este proceso? Para interponer la denuncia se tiene que recurrir, ¿no?, a la FELCB, ¿no? También, si la adolescente también no está preparado, la familia, para en ese momento interponer la denuncia, no se tiene que dejar de lado que es importante primero ir a un hospital, ¿no?, a hacerse todos los exámenes médicos para recabar las pruebas. La denuncia en sí no tiene que tener mayor formalismo, mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. La denuncia tiene que entrar, y más cuando se trata de este tipo de casos. La FELCB no tiene la obligación de solicitar ningún tipo de prueba, pues de eso se encarga precisamente la investigación. A veces los policías por desconocimiento les dicen, pero ¿cómo sé que lo que estás diciendo es verdad? Y les empiezan a pedir pruebas, que eso entorpece el proceso. No obstante, es importante que se conozca que todos los policías, todos los servidores públicos que están en la policía tienen la obligación de recepcionar una denuncia, y más cuando se trata de un caso que implica niño, niña o adolescente. Pues cuando hablamos de este tipo de casos, hablamos del interés superior del niño. Y ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde se tranca?
El problema muchas veces es en el desconocimiento. ¿En la policía? En la policía. Algunas las derivan y les dicen, no, acá no te podemos recepcionar la denuncia, y las derivan a otra instancia. O la familia va a la FELCC y les dicen, no, ese caso no corresponde acá, tiene que ir a la FELCB, ¿no? Y también sucede que no en todos los lugares hay FELCC o FELCB, entonces solo hay módulos policiales y les dicen, no, eso no corresponde acá. Entonces eso hace que las familias estén peregrinando por todo lado y no sepan a dónde recurrir, que son varios casos de estos. No obstante, otra de las instituciones a las que inmediatamente la familia puede recurrir es a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que esta tiene la obligación de hacer el acompañamiento precisamente a la denuncia, brindar apoyo psicológico, ¿no?, legal y de manera integral para salvaguardar los derechos del niño, niña o adolescente. Permíteme, Guara, que Tufi tiene consultas también para ti, por favor, Tufi. Sí. Guara, buenas noches. ¿Qué pasa, y sobre este último punto insisto, qué pasa si la familia y la víctima desconfían de ir a la policía, tanto la FELCB como cualquier otra unidad, y prefieren ir a la Defensoría del Menor? ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay ahí también fluidez en la atención? ¿Y qué pasa si no los atienden, como ha ocurrido en este caso? ¿A quién se pueden quejar? Sí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene la obligación de recepcionar el caso. Es una instancia llamada por ley a la protección de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, tiene que hacer el acompañamiento y principalmente hacer el rescate y la salvaguarda del niño, hacer la valoración del riesgo, que es muy importante en este tipo de casos, especialmente cuando se ve comprometida la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Así que sí tiene la obligación. Evidentemente, en general existe un miedo a ir a la justicia porque existen muchos factores, la retardación de justicia, la policía muchas veces no conoce los procedimientos, si bien existe la RAI, existen los protocolos de actuación interinstitucional y muchos otros documentos que exigen y delimitan los lineamientos de actuación y de las funciones. En la aplicación esto no es así y las familias muchas veces están peregrinando por justicia. Lo más importante es, en este caso, la Defensoría tiene la obligación de hacer el acompañamiento, exigir a la policía que recepcione la denuncia y, bueno, lamentablemente en casos a veces que se complican, el apoyo de las ONG, las instituciones y la sociedad civil para hacer la presión, lamentablemente juega un papel también importante. No obstante, nosotros como sociedad tenemos que exigir el cumplimiento, que la policía nos tiene que recepcionar la denuncia y más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, pues existe el principio de interés superior del niño y no es posible que no se recepcione este caso de denuncias. Bueno, justamente por lo que mencionas, Guara, y en este caso específico, ¿verdad? Se acudió a la FELCC, se acudió a la FELCB, luego se tuvo que tocar la puerta de la Fiscalía en la ciudad del Alto. A ver, en toda esta peregrinación, la menor de 14 años corría riesgo, estaba en peligro, estaba en una situación vulnerable, estaba en un lugar desconocido y con personas desconocidas. ¿Qué hacemos? ¿A quién se le emite esta queja formal? Tienen que haber responsabilidades de igual manera por no querer atender. Así es, además se ha producido varias circunstancias de revictimización, ¿no? Es decir, que la han llevado de un lado al otro, generando mucha revictimización a la niña, ¿no?, que causa y afecta profundamente. En ese sentido, hay que demandar a las instancias competentes el cumplimiento. Nosotros desde SECASEM también vamos a accionar para que se pueda movilizar y se establezca la responsabilidad de por qué no se ha procedido a la recepción de la denuncia en su momento y por qué el personal no ha actuado de acuerdo a la ley y también a los protocolos que actualmente están vigentes para la atención de casos de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahora, Guara, esto no es algo nuevo, porque venimos escuchando de estas dilataciones, de esta falta de atención inmediata desde hace mucho tiempo. Imaginamos que ustedes como ONG han tenido en algún momento la oportunidad de hablar con jefes policiales, no sé, con la Fiscalía o con autoridades nacionales para dar a conocer esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Falta de interés de las personas que están a la cabeza de estas instituciones? ¿O qué podría suceder para que no cambie el sistema? Sí, es una pregunta bastante compleja, precisamente por las dinámicas también institucionales. Tanto en la policía, en las diferentes unidades, como en la fiscalía, existe mucha rotación de personal.
Esto hace que los efectivos policiales de investigación no puedan adquirir una especialidad en determinadas áreas. En ese sentido, ellos migran de delitos financieros a delitos contra la vida, después a delitos en razón de género, y esto hace que no tengan una especialidad. Y al no tener una especialidad, tampoco tienen toda la capacidad, por ejemplo, para hacer el trato diferenciado a una víctima. No es lo mismo tratar a una víctima que ha sufrido una violación, que ha sufrido violencia sexual, más si es una niña o un adolescente, que una persona que ha sido víctima de un robo, ¿no? En ese sentido, una de las deficiencias evidentemente sigue siendo la rotación de personal. No deja de ser también una limitante la sobrecarga laboral, pero esto no justifica el accionar de los oficiales. Pasa que nosotros desde SECACEM hemos identificado que se ha generalizado una naturalización de las acciones, es decir, es muy normal que llegue una persona con una denuncia y se deja de lado el buen trato, el atenderla sin no revictimización y el establecer y accionar todos los protocolos que están enmarcados en la ley. Lamentablemente esto no pasa, es un tema bastante complicado de tratar, pero desde las instituciones lo que hacemos es fortalecer las capacidades para que servidores públicos como policías, fiscales, traten con mejor calidez y en el marco de todos los protocolos a quienes sufren este tipo de delitos. Ahora, Guara, ¿a qué sanción se expone un policía o un funcionario de la Fiscalía o un funcionario de la Defensoría de la Niñez si no atienden estos casos? Evidentemente es un incumplimiento de deberes, ¿no? Porque ellos están llamados por ley a hacer cumplir las normas y dentro de lo que emana sus funciones ellos tienen que recepcionar las denuncias, hacer el acompañamiento legal y todo lo que está a lo que están conminados por ley, ¿no? En ese sentido, desde SECACEM también vamos a ver qué ha sucedido con ese caso, porque existen protocolos cada vez, de hecho la misma Fiscalía está impulsando diferentes documentos como la RAI, de la que también somos parte, en la que se exige que se tiene que hacer una actuación coordinada entre las instituciones y más cuando se trata de casos de violencia sexual y que implica niños, niñas y adolescentes, se tiene que activar los mecanismos de protección inmediatos. Esta burocracia, este procedimiento, Guara, ¿estará de alguna manera, si vale el término y lo pongo entre comillas, diseñado para cansar a la víctima y que deje ahí este procedimiento? Efectivamente, cada vez en Bolivia tenemos el tema de la cultura de la denuncia, ¿no? O sea, promovemos mucho que se denuncien los delitos, pero cuando denunciamos nos topamos con un sistema que en realidad no responde, ¿no? Anualmente tenemos más de 1000 denuncias, pero tenemos muy pocas sentencias condenatorias ejecutoriadas. Los largos procesos, las largas esperas, toda esta revictimización constante, la falta de atención y muchos otros factores hacen que los procesos no prosperen y muchos sean o rechazados o no lleguen ni siquiera una etapa preparatoria. Y si es que llegan muchas veces, la víctima desiste porque todo esto genera una sobrecarga física. Llevar adelante un proceso penal es una sobrecarga física, emocional, económica y más cuando las víctimas han vivido delitos tan fuertes como una violación, violencia sexual, trata de personas y otros vinculados. Ahora, ustedes como ONG han recibido quizás alguna vez alguna denuncia de familias desesperadas que no han encontrado ningún tipo de respuesta por la Fiscalía, por la Policía, y les han pedido a ustedes que les ayuden a tratar de dar con la solución, con los culpables o con el paradero de alguna de los seres queridos de su familia? Evidentemente las ONGs, SECACEM trabaja desde el ámbito preventivo en violencia, trata de personas. Hay otras instituciones, otras ONGs que hacen acompañamiento legal, psicológico y social a víctimas de delitos, pero es importante entender que las ONGs no pueden asumir las funciones del Estado. Es decir, la policía tiene obligaciones llamadas por ley, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y si bien las ONGs son instancias que promueven, impulsan y protegen también bastante a esta población en situación de vulnerabilidad, no es la responsabilidad de las ONGs, ¿no? Entonces es importante que los actores competentes asuman todas sus funciones y se actúe dentro del marco de las normativas, los protocolos y todo lo que está llamado por ley. Bueno, Guara, queremos agradecerte mucho por habernos acompañado esta noche.
No, muchas gracias a ustedes. Este es un tema importante de debate, pero no solo de debate, sino de llamada a la acción para todos. Entonces, desde SECACEM también vamos a hacer un seguimiento al caso y esperemos que este tipo de situaciones reduzcan poco a poco. Nosotros le daremos seguimiento, por supuesto, también a este y a muchos otros casos que tocan las puertas de esta casa televisiva. Hablemos del dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, que en primera instancia recibió una detención domiciliaria. Esta mañana fue enviado preventivamente a la cárcel por 6 meses. Está acusado de manejar una red familiar que cometía actos irregulares con la harina subvencionada del Estado. Fue la aprehensión del dirigente Rubén Ríos, el cual está involucrado en hechos de corrupción en lo que ha sido la subvención de harina por parte de MAPA. Y es acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencia y contratos lesivos al Estado. Existen algunas listas en las cuales se puede advertir que no solamente el señor Ríos era quien se beneficiaba de esta harina subvencionada, sino que también existirían 2 hijos y existirían también otros familiares allegados al señor Ríos. Si quieren a casar conmigo, se casen conmigo. No conmigo, panificados familiares. Panificadores Ríos. No es un plan familiar. Días pasados ha procedido a la aprehensión del señor Rubén Ríos y del señor Ricky Ríos, quien sería hijo de este último. En horas pasadas se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares de estas 2 personas y ha sido la autoridad jurisdiccional la que ha determinado favorecerles con detención domiciliaria previo pago de 60.000 bolivianos para el señor Rubén Ríos y para el señor Ricky Ríos 30.000 bolivianos. El día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares del señor Rubén Arcelio Miranda, donde se habría determinado de igual manera la detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz por un plazo de 6 meses. Es un aspecto y una medida que debe cumplirse dentro de la presente causa. Bueno, Tufi, no solamente son estos temas legales, sino recordarás que incluso la alcaldía ha desarrollado operativos en los hornos que eran de propiedad de esta persona, del señor Ríos, donde se detectó una serie de irregularidades. Hablemos con nuestro invitado, te lo propongo, es el doctor Eduardo León, que nos va a ayudar un poquito a entender la figura. Adelante, buenas noches. Buenas noches a usted, Luciana, a usted, Tufi, a sus órdenes. Sí, queremos conocer en primera instancia cuál ha sido este procedimiento jurídico en contra del señor Ríos. En primera instancia se le había dado una detención domiciliaria, luego, horas después, se realizó otra audiencia. Bueno, mire, el día de ayer, después de 9 horas de audiencia, el juez Hugo Huacani, 11º de instrucción cautelar de la ciudad de La Paz, pese a que acreditó él mismo en las pruebas que existiría un daño económico de 6 millones de bolivianos que se habría desviado a la empresa Ríos Tauro Corp, deja en libertad al señor Rubén Ríos Miranda y a su hijo Ricky Ríos bajo primero la modalidad de detención domiciliaria para el señor Rubén Ríos y para su hijo absolutamente ninguna medida más que el pago de una fianza de 30.000 bolivianos. Aquello pues ha molestado a la parte víctima del señor Dandy Mallea, que es el denunciante, y esta mañana se verificó otra audiencia que está relacionada también al tema de enriquecimiento ilícito, por el cual en el juzgado 5º de instrucción cautelar hemos quedado mayormente sorprendidos con lo que se ha informado, ya que la autoridad judicial acredita en base a los documentos cursantes en obrados que el señor Rubén Ríos Miranda había contado con 3 cuentas bancarias, 2 en el Banco Unión, 1 en el Banco Mercantil, donde se hizo depósitos de dineros provenientes de la venta y reventa de la harina subvencionada. En el caso del Banco Unión, en las 2 cuentas, la suma llega a $13 millones aproximadamente,
y en el Banco Mercantil a 350.000. Esto se hacía el cobro no solamente por la venta y reventa de la harina, sino también por el almacenamiento y el transporte. Por el almacenamiento alrededor de 150.000 bolivianos y por el transporte alrededor de 300.000 bolivianos. Vale decir que todo esto ha estado documentado. En esa emergencia, en este proceso en el cual se ha dispuesto la detención preventiva por 6 meses del señor Rubén Ríos, además se encuentra cautelada la señora Gabriela Zené Pareja Tirado, exgerente de EMAPA, la cual ha sido pues también beneficiada con una detención domiciliaria, pero no así la otra gerente, Elizabeth Huanto Hilari, quien se encuentra detenida preventivamente por 6 meses en el penal de mujeres. Todo esto se circunscribe a un hecho concreto de que los jueces han considerado por una parte y de manera totalmente aislada que el señor Franklin Flores, que era el gerente general, este ciudadano, que ahora lo tenemos aquí, pues fugó del país, ha fugado del país, se encuentra en su condición de prófugo. Y al estar una persona en condición de prófugo y tener a otras personas que han trabajado estrechamente con él en la institución o han tenido una organización criminal juntamente con la familia Ríos a través de esta empresa Ríos Tauro Corp, por supuesto que emerge un riesgo de obstaculización y de fuga. Todo esto se encuentra actualmente ya en obrados. Hoy día nos hemos enterado que se ha aprendido a la ex pareja del señor Franklin Flores y esperemos que esto comience a aclarar las circunstancias de las cifras que se van moviendo y que van causando mayor escándalo en virtud de la afectación que hubo directamente al precio del pan. Doctor León, ¿se ha podido comprobar que hubo una relación del señor Ríos con Franklin Flores en esto que parece ser una organización evidentemente criminal? ¿Y qué se puede hacer ahora de aquí en adelante, considerando que podría haber riesgo de fuga, como usted dice, en el caso de Ríos, como ocurrió con Franklin Flores? Claro, ante la evidencia del riesgo de fuga y particularmente tomando en consideración que en materia procesal penal se considera la pluralidad de imputados, donde se comprueba lo que usted me consulta, de que evidentemente a través de la CONAPABOL, que fue hegemonizada por el señor Rubén Ríos y las personas que los rodeaban, y particularmente su familia de Ríos Tauro Corp, él mismo constituye esta empresa a la cabeza del señor Rubén Ríos, su expareja, su pareja actual y sus hijos. Vale decir que ellos realizan una función directamente de coordinación con Franklin Flores y utilizan CONAPABOL para poder de alguna forma solamente beneficiar al grupo que pertenecía a esta supuesta confederación de panificadores, a quienes pues les beneficiaban les vendían la propia harina que era revendida por EMAPA. Entonces se ha comprobado la relación que ha existido entre Rubén Ríos Miranda y Franklin Flores a través además no solamente de sus hijos, sino de las otras 2 gerentes que hemos nombrado. Bueno, a ver, yo le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Esto se debería extender hacia qué personas más dentro de esta investigación? Al margen de los que usted nos ha mencionado que sí, ya son parte de este proceso de investigación, sobre todo por lo sucedido y este meollo descubierto en EMAPA. En primer lugar, tendría que ampliarse al ex ministro de Desarrollo Productivo. Y segundo, tendría que también ampliarse contra el otro hijo del señor Rubén Ríos Miranda, que aún ha sido puesto un tanto en el anonimato y que consideramos nosotros es parte de una negociación que está trabajando por debajo, porque detrás de todos estos grupos de corrupción, estos grupos corruptos, están trabajando organizaciones de consorcios de abogados negociando por debajo la libertad o canjeando la libertad en el caso del señor Rubén Ríos por la de su hijo. No hay ninguna casualidad y no ha sido casualidad que el día de ayer Hugo Huacani, el juez 11º de instrucción, ha dejado bajo detención domiciliaria al padre y pues solamente con una fianza al hijo, con una presentación una vez al mes a la fiscalía.
Y en esa circunstancia anoche abandonó las celdas de la FECCC. Pero esto pues involucra a otras personas, como le digo al exministro, el señor Franklin Flores, que se encuentra prófugo, su esposa, que está ahora aprehendida, pero además involucra a otros funcionarios de MAPA, y que esos funcionarios de MAPA también tienen que ser convocados. La Fiscalía ha detallado una lista de alrededor de 20 personas que estarían en calidad de testigos, y al mismo tiempo, en virtud de sus declaraciones, se va a establecer si va a mantenerse en la condición de testigo del sindicato. Ahora, doctor León, ¿se ha presentado alguna apelación a esta decisión del juez de detención domiciliaria para el señor Ríos? Y además, ¿qué se puede hacer en relación a la conducta del juez? Bueno, sí se presentó la apelación, particularmente las carreteras de Estado, así lo han referido de manera oral bajo la audiencia cautelar. Y en el caso del juez Huacani, esto ya es muy llamativo, porque él fue el que otorgó también, pues después de que la Fiscalía y la Policía aprendió a este ciudadano, le otorgó detención domiciliaria. Y de esa detención domiciliaria, hace aproximadamente una semana, el pasado jueves, precisamente 6 días, exactamente una semana, van a su casa a notificarle para que se presente a este caso, y en la mañana encuentran que no está, en la noche regresan, tampoco está. A partir de ese momento son 7 días que el señor se encuentra desaparecido y prófugo. Y nos enteramos recién, hace 2 días, que el director de la Interpol establece que si les requieren, le ordenan o le piden, va a activar los protocolos de Interpol para la búsqueda y ubicación de este ciudadano Franklin Flores. Eso quiere decir que hasta ahora no habrían notificado, eso nos extraña. También que la Fiscalía tendría que explicar por qué no le pide eso a la Interpol. Pero en el caso del juez está claro, y hemos hecho nosotros un pedido público y lo reiteramos, que el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura tienen que actuar en este caso, porque es una verdadera majadería y un acto canalla que comete el juez, porque ya no es el hecho simplemente de un caso de corrupción, es un caso que ha afectado directamente al precio del pan, a la harina subvencionada, al hambre de la gente que a veces vive con un pan al día. Imagínense tener 5 hijos y tener que pagar 80 centavos por el pan por esta consecuencia de estos actos. Es por eso de que la conducta del juez tiene que ser investigada. Nosotros la próxima semana vamos a presentar una denuncia penal, y creo que esto ya es una forma intolerable de querer insultar a la población. Le agradecemos, doctor Eduardo León, por esta explicación de este caso complejo, por supuesto. Gracias por estar aquí en vivo. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Bueno, y en este marco, Luciana, tenemos que ir hilando lo que va sucediendo precisamente en los mercados, porque el pan está a 80 centavos, porque hay una red de corrupción que ha sido denunciada, la harina subvencionada, el desvío de los insumos, una serie de problemas que han ido haciendo de esto algo insostenible. Y un precio del pan que, se elevó a 80 centavos y que muchas de las personas han decidido no comprar, otros incluso hasta no vender. Hoy hemos conversado, Gerardo, con algunas comerciantes, pero nos indican que el precio de la harina está bajando y que eso sería uno de los justificativos para que ese precio no se tenga o no se mantenga en 80 centavos. Baja la harina, pero los 80 centavos se mantienen por unidad en varios mercados de diferentes ciudades del país. Ya han empezado a surgir diferentes propuestas, algún tipo de sistema que ya se está implementando en algunas ciudades, en los supermercados principalmente, que hace mucho tiempo que ya veíamos, por ejemplo, el pan por kilo, ¿no? Claro, evidentemente esta propuesta surge porque al margen del precio también se debe controlar el peso, el tamaño, ¿verdad? Claro. El gramaje que tiene el pan. Entonces, de alguna manera mucha gente se quejaba que pese a pagar 50 centavos o 80 centavos, el tamaño era muy pequeño. Una de las propuestas es esa, venderlo por kilo para evitar que se pueda de alguna manera engañar a la población. Pese a los controles que han realizado autoridades municipales, en su momento el Viceministerio de Defensa al Consumidor también realizaba los controles con balanza en mano, veían que en muchos casos no se respetaba el peso. Y ahora que se ha subido a 80 centavos en muchos mercados, el pan continúa siendo pequeño
Hay denuncias de que en muchos casos dicen que es un pan lleno de aire simplemente, porque ya no tiene la consistencia que tenía antes, ¿no? La densidad por lo menos. Claro, y lo que ha pasado también en estas últimas semanas es que tampoco es que se haya encontrado en todos los lugares marraqueta, ¿verdad? Que es parte fundamental para las familias paseñas estacionados específicamente aquí en La Paz. No se encontraba marraqueta, se encontraba solo otro tipo de pan como el sarnita, pero la gente quería y buscaba este pan que es característico de la ciudad. Como lo decíamos, algunos comerciantes han obviado incluso en algunos días vender el producto. Por supuesto. Y es por eso que estamos en contacto con uno de los impulsores precisamente de esta propuesta de vender el pan por kilo. El señor Dandy Mallea nos acompaña. Señor Mallea, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo surge? Bueno, sabemos qué los impulsa a esta propuesta, pero ¿cuáles son los estudios o el análisis que han hecho para que esto sea factible y la población pueda disminuir los gastos en torno a la compra del pan? Muy buenas noches a Bolivisión. Un saludo cordial a nombre de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz, en la cual de alguna manera, viendo la situación como está en este momento, ha optado por darle una forma de comercialización, se puede decir, en el comercio con la venta del pan por kilo. Esto surge a raíz de todos estos incidentes que justamente está sucediendo en estas últimas semanas, en la cual, hay un descontento hubo un descontento por parte de algunos panificadores que han dado la tarea incluso de bajar el peso en el pan de batalla a aquellas personas que recibían la subvención. Y lastimosamente a raíz de esto nació esto, y no tan nuevo, porque hace bastante tiempo nosotros ya habíamos propuesto esta alternativa, una forma diferente de comercializar el pan, o sea, a un lado el pan por kilo y al otro lado el pan por unidades. Entonces, mucha gente decía, me toman el pelo y yo quisiera pagar lo justo por algo que estoy comprando. Entonces, ahí hay gente también que de alguna manera, por la misma costumbre, está adecuada al comercio de la compra por unidad de pan. Entonces, es así que nace nuevamente esta idea y pensamos plasmarla y más adelante esperemos que las autoridades correspondientes de la ciudad de La Paz nos den lugar para el apoyo correspondiente, porque se necesita no solamente el tema del pan sobre la mesa o sobre el balay para poder venderlo, sino se necesita herramientas para poder comercializar, en este caso balanzas que de alguna manera tienen que estar presentes para poder de alguna manera comercializar. ¿Y cómo se podría dar el precio justo por kilo? El peso por kilo sería, el kilo tiene 1000 gramos, entonces ahí tendríamos que colocar sobre la balanza. Y a medida que vaya pasando el tiempo, el panificador también se va a ir acostumbrando a poder... Pero el precio, don Dandy, ¿cómo se podría definir por kilo? El precio como experiencia piloto que hicimos hace mucho tiempo atrás, en ese entonces estaba el pan a 0.40 centavos. Estoy hablando hace más de 20 años atrás, en la gestión de Juan del Granado, en la cual el precio de la unidad del pan en ese entonces, estoy hablando de 2003, en la cual, nosotros propusimos. Lastimosamente no se ha podido cumplir y en ese entonces el pan pesaba, y estoy hablando solamente de la marraqueta, no estoy hablando de la variedad de panes, el surtido, el cauca, el cacho, ya es otro, se puede decir otro cantar, pero lo que sí tenemos que hablar y lo que hemos propuesto y lo que pretendemos proponer ahora es justamente la marraqueta, el pan de batalla. Estamos hablando más o menos entre 13, tal vez hasta 14 unidades, y a la vez cada pan tendría que tener más o menos aproximadamente entre 75, tal vez hasta 80 gramos, ¿no? Pero todo dependiendo, y esto es una experiencia que podríamos de alguna manera realizarlas, porque en el hemisferio, en este caso, se puede decir en
nuestros vecinos que tenemos alrededor de nuestra patria es justamente es el único país que vende por unidad y todos están adecuados a esos países por kilo. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros también aplicar esa forma de comercializar el pan por kilo? O sea, a la vez tendríamos a un lado, el pan por unidad y a la otra tendríamos por kilo. Y ahí la población tendría que tener la opción. Pero para esto se necesita de alguna manera trabajar, hacer costos y finalmente llegar a un acuerdo. Más adelante ya empezar a hablar con las autoridades y bueno, tendríamos que empezar por el centro de la ciudad para poder de alguna manera implementar. Todo cambio es un proceso y por lo tanto este proceso podría ser de alguna manera efectiva. Una alternativa más sería para la población consumidora. En esta propuesta aún no tienen costos aproximados. Nos habla de 13 a 14 panes que significarían el kilo. Sin embargo, no hemos escuchado costos aproximados, señor Mallea. ¿No han llegado todavía a este punto en la propuesta que tienen? No hemos llegado porque finalmente tenemos que ver el parámetro del costo de los insumos, no cuánto es y demás cosas. Entonces, en función a eso, seguramente nosotros haremos el cálculo correspondiente y, bueno, se tomará la decisión como corresponde. Mientras tanto no haya esa situación, nosotros de alguna manera podemos especular y podemos hablar tal vez por demás. Entonces, lo que pretendemos es algo que sea alcanzable, real, para la población consumidora en este caso. Ahora, don Dandy, hay detalles que se tienen que garantizar para el bienestar de la población, ¿verdad? Tiene que ver, sí, lo hablábamos, con el peso, tiene que ver con el precio, pero también con la calidad del pan. Y esto se lo digo a raíz de lo encontrado justo cuando se han realizado operativos de control en estos hornos panificadores del señor Ríos. ¿La situación se repetirá en otros hornos? Bueno, eso de alguna manera tiene que de alguna forma el municipio, porque son los municipios que tienen competencia para poder hacer las visitas correspondientes, si bien no es cada día, sino por lo menos a la semana una vez, para poder ya hacer que las unidades productivas panificadoras puedan realizar, se puede decir, la limpieza correspondiente, y así también las autoridades, y si va el caso, de forma sorpresiva, visitar algunos que de alguna manera sí hay, son excepciones, pero la mayoría siempre trata de sobrellevar de la mejor manera la limpieza. Entonces, por lo tanto, esa parte también hay que trabajarla para garantizarle la calidad, en este caso la higiene, y la alcaldía es la más indicada para poder de alguna forma controlar ese tipo de situaciones. Don Dandy, ya para ir terminando, está en proceso de elaboración esta propuesta, nos decía hace un momento que todavía no tienen los costos. ¿Cuánto demoraría esto? Porque imaginamos que una vez que tengan todo el análisis con costos ya definidos, van a tener recién un encuentro, un acercamiento con autoridades del gobierno, o es que ya han programado o ya han tenido un encuentro con ellos. No, vamos a hacer una solicitud de reunión con autoridades en la cual ellos seguramente darán lugar para poder conversar previamente y proponerles, porque esto tiene que ser sustentado con se puede decir, ya sea con una ley municipal, una ley departamental o ya bien sea una ley nacional, en la cual de alguna manera pretendemos para que esto tenga, al margen de tener la parte técnica, objetiva y demás, pero que tiene que tener también la parte legal para sustentar algo y bueno, en eso hay que trabajar también. Es evidente que hace bastantes años que ya había incluso un proyecto de ordenanza municipal aquí en la ciudad de La Paz, y entonces lamentablemente las que no cumplieron son las autoridades, porque el compromiso de ellos era de dotarnos de herramientas, en este caso balanzas, espacios y demás cosas, para poder promover esta forma de venta del comercio del pan por kilo. Claro, imaginamos que en caso de aplicarse esto, pues tendría que realizarse también una socialización en la población para que pueda acostumbrarse a esta posibilidad de una nueva modalidad de venta de las unidades de pan. Muchísimas gracias, don Dandy. Bueno, ha sido un placer, mi estimada, y esperamos
tener más encuentros muy a menudo para poder incluso, hablamos de concientización que la mencionó usted mismo, que hay que hacerlo, pero empecemos por el centro, después terminamos en las laderas, porque las laderas están más habituadas a la compra por unidad. Entonces hay que empezar por la parte central y, bueno, reitero, terminar en la parte del perímetro suburbano. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Faltan 5 minutos para las 11 de la noche. Vamos a hacer una pausa, Luciana, pero al volver vamos a hablar de las reservas internacionales, lo que ha dicho el Banco Central de Bolivia, movimientos atípicos con lo que tienen que ver los lingotes de oro de nuestras reservas. ¿Cuál es la situación de las mismas? En breve vamos a estar analizando el informe que se ha presentado de manera preliminar. Hablemos de estas versiones e informaciones que se han brindado desde el Banco Central de Bolivia en las últimas horas, alertando sobre operaciones atípicas, pignoración sobre las reservas. Le presento la siguiente información y en breve lo analizamos. En realidad, el tema está en que ha habido un gran gasto de parte del Banco Central en préstamos al Tesoro General y estos gastos pues han ido creciendo de manera exponencial en vista que además no se ha obtenido recursos externos, ¿no? Bueno, si no se financia por el lado del Banco Central, ¿quién nos financia? Y la única alternativa que tenemos para que se nos financie son organismos multilaterales partiendo del Fondo Monetario Internacional y que nos dé un colchón de al menos 3.000 millones de dólares para tener este periodo que pueda llevarnos a cierta normalidad. Las reservas de oro pagan muy poco interés. O sea, lo que se tiene en los 5 bancos europeos es un interés bajísimo. Y la única forma que gana dinero el oro fuera del país en esos bancos es porque el precio del oro ha estado subiendo y es por eso que han aumentado nuestras reservas, porque en dinero, en divisas, ¿no?, que también están en algún banco externo, pues se tiene 75 millones. Estamos muy mal porque en este momento estamos viviendo algo así como un veranillo que se llama prenavideño, ¿no? Que precisamente lo que muestra esto es que la gente todavía mantiene confianza en el gobierno. Estamos sobre esa base de que todo el mundo espera que va a haber las soluciones, pero hasta ahora lo que nos ha mostrado el gobierno son muchos anuncios. La única entidad que nos va a dar dinero con un alto grado de disponibilidad es el Fondo Monetario Internacional, porque el resto, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, nos van a dar recursos para proyectos específicos. Y vamos a saludar a Omar Velasco, analista económico que nos acompaña acá en el set para conocer un poco más cómo funciona esto de las reservas internacionales. Hay reservas en divisas y hay reservas en oro. Y hay reservas en oro que están disponibles y otras que son invertidas. A ver, aclárale un poco a la gente cómo está funcionando esto. Bienvenido. Muy buenas noches, Gerardo, Luciana, para mí siempre un placer estar aquí en vivo. Bueno, primero yo celebro y felicito al Banco Central por haber publicado datos económicos actualizados, porque esto es algo que hemos venido pidiendo hace bastante tiempo. Porque lo que hay que revisar, en principio, en realidad, desde que el dato de reservas internacionales se debía haber publicado el día lunes, pero bueno, son unos días más, unos días menos. Pero creo que es importante partir en realidad señalando de que no solamente es el tema de reservas lo que se ha informado, porque en realidad son metas macroeconómicas para la presente gestión, que en realidad se ha firmado el 25 de noviembre, bueno, y el gobierno hoy ha tenido, digamos, la necesidad de salir a comunicarlo, porque en principio, permíteme muy cortito, yo quisiera comenzar hablando del déficit fiscal, porque el gobierno había dicho de que el primer día que entra al gobierno, en función de gobierno, iba a comenzar a recortar el déficit público. En realidad, lo que se muestra en el
el programa fiscal financiero es un incremento del déficit fiscal de 44.000 millones de bolivianos a 50.000 millones. El gobierno también había dicho hace un par de semanas en la posesión del presidente del Banco Central que el Banco Central no iba a ser la caja chica del Estado, pero lo que llama la atención y sorprende a todos es que en este documento que se ha firmado el día, repito, de la semana pasada, lo que se está indicando es que hay 16.000 millones de bolivianos que el Banco Central va a prestar al Tesoro General de la Nación. Y estamos hablando de un monto que básicamente ya se ha gastado más de la mitad en esta prácticamente semana y media. Este monto representa incluso más de lo que el expresidente Arce en su gestión de gobierno se ha prestado del Banco Central en los primeros 10 meses del año. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque en realidad yo creo que el Banco Central de alguna forma está confesando de que está recurriendo a la emisión monetaria para financiar los pagos del Estado, y esto va un poco en contradicción a lo que inicialmente había dicho. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Bueno, lo que ha ocurrido en realidad es que hoy, ante la necesidad de recursos para financiar el déficit fiscal, lo que está haciendo el gobierno es recurrir a la emisión monetaria, es decir, a la impresión de billetes y monedas. ¿Esto no se viene haciendo también desde el anterior gobierno, Omar? Exactamente, pero lo que llama la atención, repito, es en el discurso del presidente Paz y del equipo que los acompaña, que han dicho enfáticamente que no lo iban a hacer, porque ellos hablaban de la independencia del Banco Central. ¿Y qué forma de mantener la independencia si tú vas a comenzar a depender del financiamiento del Banco Central? Pero yo ahí coincido en parte con el comentario que sí en realidad Alberto, porque en realidad el gobierno no tiene otra. En realidad, o sea, prestarse del Banco Central no es el problema. El problema es que no lo diga de forma transparente y abierta a la población. Porque, y ahí necesito entrar sí al tema de reservas, porque claro, lo que se advierte es de que las reservas internacionales se han incrementado, hoy están más o menos en 3.200 millones de dólares. Durante este primer mes de gestión del gobierno de Rodrigo Paz, más o menos son 100 millones adicionales, pero básicamente todo lo que explica el incremento de las reservas se debe a la revalorización del precio del oro. ¿Y qué pasa si baja el precio del oro? ¿Nos quedamos sin reservas? En realidad hay una disminución del valor, o sea, en términos contables hay una pérdida de la monetización del oro, pero es por eso fundamental que en realidad se deban ver mecanismos para incrementar, porque aquí llama la atención dos factores. ¿Por qué no se incrementan más las reservas en un contexto donde los créditos se han desembolsado cerca de 900 millones de dólares en créditos externos en la Asamblea en el mes anterior? Y del otro lado el dólar está disminuyendo. A mí me llama la atención que en un contexto de caída del dólar las reservas no incrementen. Pero ahí tengo dos explicaciones. Por un lado tiene que ver en realidad porque hemos seguido importando combustibles como lo veníamos haciendo justamente desde el gobierno de Luis Arce. Y eso obviamente no ha cambiado y eso implica para el Estado un costo financiero cada vez más alto. Pero también tiene que ver por lo que tú también decías, Gerardo, que es el tema de las reservas de oro, porque lo que ha ocurrido en realidad es que en noviembre y el comienzo de diciembre el Banco Central no ha estado realizando compras de oro en el mercado interno como se ha venido haciendo los últimos meses. Yo creo que ese es el factor que en realidad explica este menor incremento de las reservas internacionales. Claro. Tenemos invitados también que van a hablar del tema de Santa Cruz, Tufí. Sí, Gerardo, estamos con José Fernando Subirana, él es economista, ha estado escuchando la intervención de Omar. Buenas noches, José Fernando. Bueno, me llamó la atención esto que mencionaba Omar, en el sentido de que el gobierno actual estaría recurriendo a la misma fórmula del anterior gobierno de emitir moneda, 15.000 millones de déficit fiscal. Bueno, se ha redondeado en 50.000 el déficit fiscal para este año. ¿Es tan así, José Fernando? Yo entendería que no, justamente creo que hay una diferencia importante en cuanto a la forma de proceder y respecto a la transparencia con la que se está recibiendo la información. Evidentemente creo que hemos recibido la información de forma fehaciente, de forma adecuada,
Y hoy por hoy lo que se está haciendo es simplemente transparentar una herencia, una mochila bastante pesada que dejó el gobierno anterior, que sí, evidentemente recurrió a la emisión monetaria de forma indiscriminada, sin decirlo, negándolo de forma sistemática, y hoy por hoy que tenemos un Banco Central que nos transparenta las cifras, me parece algo dentro de lo malo, algo positivo. Lo malo es la situación en la que estamos, y lo que sí coincido plenamente con el colega es que necesitamos fondos de liquidez rápida, como es el caso del FMI, como es el caso de la CAF, que ya tenemos el crédito aprobado, y ojalá que tengamos muchos más desembolsos de esa naturaleza para que podamos sortear el 2026 de una buena manera. Ahora, hoy el presidente del Banco Central también mencionó una frase de que estamos inclusive en una situación al borde de la hiperinflación, y hay quienes dijeron al borde del default también. ¿Es así? Sí, es así por la baja liquidez que tenemos en cuestión de las reservas. Justamente, prácticamente más del 75-80% de la reserva hoy por hoy está constituida en oro, no en divisa líquida, y obviamente eso pone en riesgo total al país de poder incumplir con sus pagos de la deuda contraída al exterior. Por otro lado, efectivamente, la afirmación durísima de que estuvimos al borde de la hiperinflación es totalmente cierta. Si hubiéramos continuado con el modelo económico anterior, lo más probable es que estuviéramos ya con un tipo de cambio pasando los 20 bolivianos sin ninguna duda, y con una inflación que probablemente ya se podría catalogar como hiper. Ahora, ¿qué le dice a usted las cifras que dio también el presidente del Banco Central en relación a las reservas? 3.200 millones de dólares en oro y 70 millones de dólares en divisas. ¿Qué le dice? No, realmente que estamos trabajando con el dinero al día. Prácticamente es como alguien que me diga: yo tengo bienes, pero no tengo liquidez, no tengo efectivo para hacer frente a mis obligaciones. Entonces es una relación realmente preocupante, y la verdad que me parece muy sano y muy bueno que se transparente esta información a la población. Ahora, el dato que mencionó también el presidente del Banco Central de la pignoración de alrededor de 6.6 toneladas de oro que estaría siendo investigada, ¿hay algo irregular en ese sentido? La verdad que me llama bastante la atención que se ignore el oro. Justamente yo tenía entendido, todavía entiendo, de que el oro o se vende o se da alguna otra figura, pero una pignoración como tal me parece que no está prevista en la normativa. Espero equivocarme, pero sí me parece algo poco usual. Ahora, 12 punto y algo % de déficit fiscal, 50.000 millones de bolivianos este año. ¿Cómo se puede encarar una reducción de ese déficit en el tiempo mediano o corto? ¿Ha anunciado en ese sentido medidas el gobierno? ¿Va por la ruta adecuada o no? No, totalmente, está yendo por el camino correcto, que es una reducción del aparato público, que ya lo ha anunciado de forma reiterada. Esperemos que en el presupuesto aprobado, o por lo menos propuesto para 2026, que todavía no lo conocemos, tenga una propuesta bastante más agresiva en cuanto al control del déficit. Recordemos que el presupuesto este año ya preveía un déficit de 20.000 millones y bueno, estamos cerrando en mucho más como era previsto, 50.000 millones, lastimosamente es una mala gestión heredada. Ahora, decía también hoy el presidente del Banco Central de que no solamente quedaron agotadas prácticamente las divisas, sino que hay otro tipo de situación, que es la deuda, que también se incrementó, particularmente la interna, porque no hubo también capacidad de endeudamiento externo, decía. Sí, justamente, y es ahí donde aparece la figura de la emisión monetaria para poder financiar y apalancar todo lo que fue la operativa. Entonces, ahí es donde se explica el nivel de inflación que hoy tenemos, que no lo veíamos hace prácticamente 37, 39 años atrás. Ahora, ¿se hace inevitable recurrir a los organismos financieros internacionales, particularmente al FMI, como dice Alberto Bonadona, 3.000 millones de dólares? Sí, es inevitable buscar financiamiento, un financiamiento de salvataje en este caso, y los únicos que son capaces de darlo en condiciones favorables son organismos de esa naturaleza, los organismos multilaterales. Bueno, ahora volvemos con Omar y Luciana Gerardo, que están en La Paz. ¿Qué opinas, Omar, de lo que acabas de escuchar de nuestro invitado en Santa Cruz, un financiamiento salvataje?
Bueno, yo creo que hoy hay necesidades urgentes que no pueden esperar y en ese sentido hay la necesidad, por supuesto, de endeudarse. Pero tiene que ser un endeudamiento sabio, un endeudamiento prudente y que no comprometa la estabilidad de mediano plazo. Yo aprovecho para saludar a José Fernando. Bueno, pero yo quiero mostrar, este es el documento que está publicado en la página web del Banco Central y lo que se puede advertir ahí, en realidad el monto, digamos, es más alto. El déficit programado hasta la gestión de Arce era de 44.639 millones de bolivianos y ahora se ha incrementado a 50.000 millones. O sea, esto, más allá del cambio de discurso, son números que no se refutan. Yo veo ahí que en realidad el gobierno de Paz está cambiando en el tiempo el discurso, porque ellos han entrado con una lógica de realizar un ajuste fiscal de forma inmediata y hoy de alguna forma se están prolongando, se está postergando la necesidad del ajuste y esto es muy peligroso porque en la medida que no se hagan medidas de recomposición del gasto público de forma inmediata, lógicamente va a generar mayor costo fiscal. Pero y el último dato que parece importante destacar tiene que ver con esta situación de la deuda externa, porque en realidad, repito, el mes anterior se han aprobado 900 millones de dólares en créditos. No es verdad que los créditos no estén llegando al país. El tema es de que, lógicamente, los recursos no llegan de manera inmediata porque hay que cumplir cronogramas de ejecución y porque los tiempos también de la gestión de financiamiento son largos. Fíjense ustedes, el día de hoy se cumple un mes desde la promesa del presidente Paz de traer los primeros 500 millones de dólares comprometidos con la CAF y lógicamente hasta la fecha no han llegado porque hace 2 semanas, más o menos el 17 de noviembre, se informaba de que recién el directorio de la CAF había aprobado este contrato. Lo que va a ocurrir en lo posterior es que se tiene que firmar el contrato por las autoridades bolivianas, por la CAF y posteriormente pasa a la Asamblea, pero estamos básicamente a 2 semanas de cerrar la gestión legislativa y claramente los tiempos económicos no acompañan a las necesidades políticas, lo que quiere claramente decir que estos recursos recién van a ingresar la próxima gestión. Omar, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de un default? Bueno, yo en realidad el default hay que entenderlo como una situación de incumplimiento de pagos, pero también podría entenderse como un alto riesgo de incumplimiento. Yo creo que ya desde hace meses atrás el país viene experimentando una situación de alto riesgo de incumplimiento de pagos y hay que decirlo eso con claridad a la población. Pero por eso yo creo que los pocos dólares que hoy tiene la economía nacional se tiene que administrar de forma sabia, destinado por supuesto a honrar nuestros compromisos externos, porque eso va a permitir que sigamos siendo sujetos de crédito internacional. En ese sentido yo creo que en lugar de haber apostado en esta estrategia de corto plazo, de abastecer, de inundar de combustible al país a un precio que en realidad es alto y donde todavía no se ha resuelto el problema del contrabando de combustibles, los pocos dólares que tiene la economía se tienen que utilizar, por un lado, para garantizar el servicio de la deuda de la próxima gestión y por otro lado para defender el tipo de cambio, porque no basta con publicar un dato en la página del Banco Central para referenciar el precio de la divisa. El Banco Central tiene que recuperar el control de la política cambiaria y eso implica formar un fondo de estabilización, eso implica intervenir el mercado cambiario y eso implica también dar mayor transparencia al mercado cambiario, porque hoy el Banco Central en realidad está validando un tipo de cambio especulativo paralelo que en el fondo no es el tipo de cambio que realmente necesitamos para estabilizar para el periodo de estabilización macroeconómica. ¿Qué tan transparente ha sido el Banco Central en todo este tiempo respecto a las reservas internacionales, Omar? Y si me permites, ¿cómo le damos tranquilidad a la gente conociendo esto? Bueno, yo creo que venimos de una mala gestión de gobierno, claramente que cualquier mejora va a ser en términos, marginales bastante alta, porque lógicamente el no mostrar, el ocultar datos a la población ha generado también susceptibilidades. Pero hoy, lógicamente, yo repito, yo felicito al gobierno actual de haber transparentado la información estadística, porque esto es la base para recuperar la confianza. Pero, y cierro esta idea que tú mencionas.
recuperar la confianza no solamente parte con publicitar información, tiene que hacerse anuncios que luego se puedan cumplir, porque si el gobierno el día de ayer dice que va a ajustar el déficit fiscal y hoy no lo hace, lógicamente está generando una situación de, en realidad, de pérdida de credibilidad gradual. Si el Banco Central, si el gobierno dice que no va a ser la caja chica, el Banco Central del Estado tiene que cumplir. Si el Banco Central asume de que va a tener una independencia respecto al sector público, tiene que también traducirse en hechos concretos, y estas medidas que están comunicando al país en el programa que se ha aprobado recientemente no está yendo a cumplir estas promesas de campaña. Sí, José Fernando, en Santa Cruz, ¿usted cree que el gobierno está demorando en este anuncio de ajuste fiscal aún? ¿Está incumpliendo sus promesas electorales, como menciona Omar? Yo no llamaría a incumplir las promesas, simplemente que primero tiene que, y lo dijo toda la campaña, ¿no? Primero tiene que limpiar la casa, y creo que no se imaginó el gobierno actual el tamaño de desastre con el que se iba a encontrar. Entonces hay que darle también el crédito, no van ni 30 días de gobierno para que puedan dar soluciones a todos los problemas que está encontrando. Al final del día, recordemos, este nivel de transparencia no lo veíamos hace bastante tiempo. Esta publicación regular no la veíamos tampoco de forma muy frecuente, y hay que aplaudir, y de verdad me parece que es importante resaltarlo para que la población también, esa confianza que siente, porque hay que decirlo con esas palabras, la población hoy por hoy siente confianza en un cambio de modelo, que, bueno, mantenga esa confianza. Esperemos ser optimistas y que las soluciones y que los anuncios que da el gobierno los pueda cumplir a la brevedad posible con los recursos frescos que puedan ingresar a la economía. Bueno, le agradecemos a José Fernando Subirán aquí en Santa Cruz, y también a Omar Velasco, por supuesto, en la ciudad de La Paz, que nos han ayudado a entender anuncios que se han hecho hoy por parte del presidente del Banco Central de Bolivia. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ya se han enterado, pero hoy vamos a ratificar lo que ha significado esta alegría en el triatlón. Una atleta boliviana, Flavia Castro, ha ganado el Ironman. Bueno, ¿cómo está? Buenas noches, Flavia. Gusto tenerla acá. Buena noticia para el país la que nos trae. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Así es, bueno, muy buenas noticias para el país. El fin de semana estuve en Cartagena, Colombia, representando a Bolivia claramente, y bueno, me pude traer 2 trofeos, que bueno, así es, en mi categoría, que fue de 18 a 24 años, en el cual salí primera, y en la general quedé de segunda. Ah, mire usted, Cartagena, Colombia, ¿contra cuántos competidores? ¿De qué países? Si nos puede contar. Bueno, es una competencia muy conocida, van personas de todo el mundo, en total eran más de 2.000 competidores, y bueno, tuve la dichosa, yo diría, alegría de poder traer estos logros para Bolivia. ¿Ya ha conseguido algo similar también anteriormente? Bueno, así es, bueno, soy triatleta élite, compito mucho en lo que es afuera. Este año también estuve en Paraguay representando a Bolivia, traje la primera medalla en lo que es élite para Bolivia, en lo que es en triatlón. Nunca nadie había conseguido eso en triatlón. Qué gran noticia. ¿Y cómo se ha desarrollado la competencia en Cartagena de Colombia? ¿Cuál fue el momento más difícil? Si nos puede ir describiendo lo que ha vivido en Colombia. Claro, para los que no sepan, el triatlón son 3 deportes. Sí. Primero es la natación, que son 1.900 metros, en el caso del Ironman 73. Después están 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros de carrera. Mira. Entonces fue algo muy desafiante, algo a lo que no estaba muy yo acostumbrada a hacer. Es mi primera vez haciendo un Ironman 73. Yo hago más distancias cortas, porque eso es lo que se compite en sudamericanos, panamericanos, bajo bandera. Entonces esto fue algo un poco diferente, mis entrenamientos tuvieron que cambiar para esta competencia, y también fue algo bastante duro por el clima en Cartagena. Sabemos que el clima es bastante caluroso y húmedo, entonces fue algo que también tuve que entrenar bastante. Mire usted, y el terreno, me imagino, ya lo había antes
había participado en este tipo de terreno como el de Cartagena? No, la verdad que no, la verdad que no. ¿Y el tiempo? ¿En qué tiempo hizo las 3 pruebas en una sola? 4 horas 47 minutos. 4 horas. Un tiempo increíble. Impresionante. Increíble. ¿Cómo se preparó para esta competencia? Bueno, como le dije, yo me preparaba para distancias cortas y cambiar a distancias largas. Totalmente mis entrenamientos, entreno todos los días 4 horas, entre 4 y 5 horas diarias. Intercalo entre los deportes de natación y bici, entre natación y corrida, y todos los días hago lo que es natación y también contando lo que es el fortalecimiento. Entonces aumenté sesiones más largas, ya que es mucho más largo lo que fue esta competencia. Entonces aumenté sesiones más largas, más kilómetros, más metros. ¿Su rutina cotidianamente quiénes son sus entrenadores? Bueno, mi entrenador es mi profesor Orlando Valdés, que ya estoy con él hace bastante tiempo. Es muy bueno tener a un entrenador que te guía en todo esto, especialmente si son 3 deportes. Tiene que haber alguien que te estructure muy bien cómo llevar tus cargas en los 3 deportes. Disciplina, por supuesto que mucho tiempo, como usted nos dice, 4 horas diarias. Sí, mucha disciplina, yo diría amor también a lo que hago. Dieta, pasión. Sí, también acompañada de todo eso. ¿Qué tiene en la mira para el futuro? Bueno, seguir representando a Bolivia, dar lo mejor que tengo y llevar en alto nuestro nombre, que es como todo boliviano, todo deportista quiere hacer. ¿Está recibiendo apoyo? Bueno, por el momento recibo el apoyo de lo que es la empresa Herbalife. También gracias a ellos, yo estuve allá en Colombia, ellos me llevaron, Herbalife Colombia me invitó a competir allá, entonces muy feliz y agradecida con ellos. Qué bueno. Para terminar, ¿su próxima prueba? Bueno, todavía estamos viendo, todavía falta acá en Bolivia, en Santa Cruz, competir lo que son algunos triatlones departamentales que quedan y ya al año buscar competencias afuera. Felicidades, un orgullo para nosotros, Flavia. Muchísimas gracias. Que siga adelante. Gracias. Bueno, con esta noticia tan linda, nos vamos a La Paz nuevamente. Jueves de psicofonías y voces misteriosas del más allá. Nos acompañan como siempre nuestros invitados. Estamos junto a John Zuribe y Danico Ruiz. Queremos darles la bienvenida. ¿Qué tenemos para hoy? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, aquí otra vez feliz. Y como ya lo anunciábamos, psicofonías en los Yungas. ¿Qué ha pasado en este lugar? Tantos accidentes tan trágicos y tantas cosas que sucedieron. Pero aquí les hemos traído un par de casos que son bastante interesantes. El primero es el Puente del Diablo, en la carretera Sud-Yungas. Y el segundo es un caso que nos estremeció en Coroico. Es algo que no se lo van a creer. Uy. Mira, no sabes lo que nos han traído la pasada semana los chicos. De verdad, nos hemos quedado con los pelos de punta con Miriam cuando escuchamos. ¿Vamos directamente con la producción y nos explican? Claro que sí. El Puente del Diablo es un sector del camino a Sud-Yungas que encierra mucho misterio. Hoy en día se encuentra refaccionado, pero no exento de terribles y fatales accidentes. Este puente originalmente fue construido para el paso del ferrocarril, de ahí su tamaño tan angosto, pero su aplicación sería después de la Guerra del Chaco, para que pasaran los camiones que llevaban a los presos paraguayos en la construcción del camino y el castillo de Luis Tejada Sorzano. Desde la década del 40 comenzaron a circular leyendas sobre este puente. Algunos transportistas y pasajeros que sobrevivieron a un terrible accidente cuentan que justo antes que su transporte caiga por el precipicio, el automóvil dejaba de funcionar. Se escuchaba un ruido metálico parecido a un columpio muy oxidado. Luego, unas cadenas parecían envolver el coche y con tirones muy fuertes, el vehículo era arrastrado hasta el fondo del abismo. ¿Ese es el sonido que se escucha? Exactamente. ¿Es ese columpio? Eso es lo que captamos justamente en la investigación cuando estábamos haciendo del Puente del Diablo. Obviamente ese día la reforma que ha habido con la carretera y
Un poquito más atrás se encuentra el Puente del Diablo, que lo vamos a ver más adelante en imágenes, les voy a mostrar, porque es bastante peculiar este lugar. Los transportistas que siempre pasaban por ahí contaban esa leyenda, ¿no? Que estamos viendo por ahí y de repente el motor se paraba. Luego se escuchaba como si unas cadenas amarraran y se escuchaba un sonido metálico que los empujaba directamente hasta el precipicio. Y es un barranco bastante hondo, por lo menos debe ser unos 100 metros a unos 120 metros. Yo también explicaría el por qué ciertos ruidos o voces se quedan. Hemos hablado mucho de los ecos del pasado en distintas oportunidades. Esos ecos del pasado son obviamente vivencias de entidades que estuvieron en una época de vida y que obviamente se manifiestan en ciertas horas y lugares. Algunos sonidos son imperceptibles para el oído humano como tal, pero en cambio el tema de las cámaras, las grabadoras pueden percibir estos sonidos con cinta magnetofónica, y eso fue lo que en la postproducción se pudo captar. Un lugar que no había absolutamente nadie, ningún automóvil pasaba por ahí y se escuchaba este sonido que ha sido por demás llamativo. A ver, en muchos casos, en algunas partes del país, se habla de sonidos en lugares donde han habido muchos accidentes. Pero esto estamos hablando de décadas atrás, los 40 aproximadamente, cuando no había camino, cuando no habían ocurrido accidentes fatales que podrían haber dejado esa huella de lo paranormal. Entonces va precisamente un plano más atrás, ¿no? Es que justamente pasa eso. Cuando Bolivia estaba en plena guerra del Chaco, los prisioneros paraguayos fueron trasladados aquí por orden del presidente Tejada Sorzano. Entonces, él cuando hizo el llamado de otro ejército para ir a defender, comenzamos a tener unas cuantas victorias más y por eso tuvimos presos paraguayos. Los trajeron hasta acá para construir lo que hoy conocemos como el Castillo del Loro y también el Camino de los Yungas. Ese camino que era hecho a mano, básicamente, era cabalito para que pase un auto. Poco a poco fue pasando por muchas reformas, pero el hecho de ser tan angosto y que ha habido tantos accidentes y muchos transportistas dicen, no, los paraguayos aquí siguen matando bolivianos. Claro. Algunos toman eso y otros que resignados ya manejan por cualquier lugar, manejan en velocidad. Si te llega la hora, te llega, ¿qué vas a hacer? Esa es la otra consigna que tienen otros maestros que he tenido la oportunidad de conocer ahí. John, ¿sí qué dice la gente del lugar? La gente menciona de que se escuchan ciertos ruidos a ciertas horas. Algunos obviamente son susceptibles, pueden decir de que sea parte de los árboles o algo, pero nosotros estamos plenamente convencidos de que son esos ecos del pasado, que de alguna manera se manifiestan. En la noche puede escucharse gritos, puede escucharse llantos. En la anterior semana presentamos el llanto de un niño en un cementerio. Entonces todo aquello, Luciana, permite entender de que la vida después de la vida se manifiesta a ciertas horas, en tanto en ruidos como en voces y demás. Entonces lo que busca es manifestar de que hay una presencia que se manifiesta en ciertas horas, porque los entes son territoriales, se ven aquí en el lugar que más les gustaba estar, o murieron trágicamente por cuentas pendientes que se quedaron recluidos. En alguna oportunidad presentamos psicofonías en este punto, donde también se escuchaban voces de gritos como tal, sensaciones de dolor. Entonces todo ese dolor se queda, se manifiesta. Algunos por el boca a boca te cuentan que sí, escuchan, pues, sienten este tipo de presencias. Algunos son bastante incrédulos, pero creo que la psicofonía en este caso sigue siendo la herramienta vanguardia para captar algún tipo de vibración sobrenatural. Bueno, nos han traído algo más, eso no es todo, ¿cierto, Danico? El segundo caso es una de las investigaciones más sorprendentes que hemos tenido. Normalmente nos dirán, no, eso solamente pasa en las películas, pero esto lo que nos pasó es de verdad. Y esto sucede en el cementerio de Coroico. ¿Pueden ver el track ahora? Vamos. Al realizar las capturas con la cámara infrarroja, notamos inmediatamente la presencia de oros, pero nos invadía un sentimiento de angustia y desesperación muy fuertes, casi al extremo de querer salir corriendo, pero la lógica nos decía, ¿a dónde? ¿Hacia dónde correr si solo es un camino de ingreso y el mismo de regreso? Más porque no había escape que por valentía seguimos el camino trazado, capturando en cada disparo de la cámara IR una nueva manifestación de oros. En un evento donde las palabras se quedan cortas para describir la sensación de angustia y desesperación, se sintieron muy fuertes, casi al extremo de sentir el corazón que se te detiene por el dolor en el pecho y la sensación de vacío en el estómago. La cámara IR captó una saturación de oros que ninguna investigación que realizamos a la fecha dejara precedente.
Así como el evento llegó de repente, desapareció después de unos segundos para volver una segunda vez más fuerte, como si alguien quisiera dañarnos, dándonos a entender que no éramos bienvenidos, y luego otra vez la calma por unos pocos segundos que seguimos avanzando para luego regresar por una tercera vez aún más fuerte, como si los dos eventos anteriores se sumaran y se exageraran a lo bestia en proporción. Pero esta vez el evento vino acompañado con tristeza y una sensación como si nos advirtieran que algo nos perseguía para hacernos daño. Hola, buenas noches. No hay nadie, pero ya estamos cubiertos con la densa neblina. Sobrevino la calma otra vez y la sensación de tristeza se hizo más fuerte. Luego de un disparo más de la cámara IR, se plasmó en la imagen, entre los orbs, un rostro de apariencia humana que reflejaba esa tristeza que en el momento sentimos. A ver, impresionante. Cuando se acerca, sí se ve clarito. Y vamos aclarando algunas cosas, porque habrá gente ahí que dirá, pero a veces cuando sacas una foto en la oscuridad te aparecen como círculos, es parte del flash, o si había neblina, con más razón. A ver, aclárenos y aclárenle a la gente. Esas esferas que fuimos mostrando se llaman orbs, vortex u orbes. Generalmente se conoce como orbs. En sí, para que se entienda, son captaciones de fantasmas, de entidades que se quedan plasmadas en estas esferas pequeñas. Por eso si hacemos un zoom en la cámara se puede apreciar rostros como esta imagen que explicaba Nico Ruiz justamente mientras presentábamos el video. Ahí se puede apreciar una cara que lo que expresaba era eso, una tristeza profunda, porque ellos se quedan recluidos como almas en pena. Entonces, en ese sentido, una cámara puede servir, y estas pequeñas esferas o bolitas, como por así decirlo, reflejan entonces la captación de esa energía que se manifiesta por la cámara. Es por eso que cuando vamos con una cámara común se acaban las baterías y vamos con repuestos de baterías con otro tipo de cámaras, porque justo absorben esta energía para materializarse. Por eso también salimos con dolor de cabeza o salimos también con algún tipo de cansancio, porque también nosotros somos energía y captamos la tristeza y energía del lugar. Y mucho miedo, imagino, ¿no? Sí, y ese es el principio todavía, la abrebocas. Tenemos más casos, ¿no? Sí. Vamos a ver el siguiente clip, por favor. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Más ingresábamos al cementerio, una presencia desconocida nos seguía dirigiendo. Inconscientemente, nosotros seguíamos acudiendo a ese llamado. Algo nos hizo reunir de nuevo en la entrada de la capilla del cementerio. En un momento dado, lo que suponemos como la presencia que nos guiaba se manifestó. Luego, esa presencia se desplazó a la derecha de la capilla, como guiándonos por un camino oculto, casi olvidado. En ese momento lo ignoramos. Desde el inicio de la investigación nos dio una bienvenida bastante interesante, algo que no experimentamos en ninguna otra investigación, y era la fuerte sensación de que algo o alguien nos quería ahí. Algo en su interior nos llamaba. A ver, cuéntame. En el contexto para entrar, cuando nosotros captamos esa imagen de los orbs, se lo mostramos al dueño de casa donde nos alojamos en Coroico. La cabaña, ¿no? En la cabaña, ¿no? Y esa cabaña al lado había tenido su vecino que se llamaba Detlef Erevois. Y el señor... Era polaco, ¿no? Sí, lo conocían más al señor como Dekler. Entonces nos cuenta el dueño de casa que él salía a pasear con su perro por ahí. Luego, ¿qué es esa cosa que nos pasa en el cementerio? Que estamos caminando y es una especie de energía que nos llama. Y llegamos a ese punto y nos encontramos con una tumba que decía Detlef Erevois, la voz y la tumba. Eso fue en 2 días que hicimos la investigación. Nos guió al lugar como tal, sin pensar. Llegamos a una tumba desconocida y pronto iluminamos con la linterna y decía Detlef. Es como que el sujeto, la cabaña donde nosotros estábamos alojados, y pertenecía a él. Y es como que nos llamó al lugar. Eso fue lo curioso, lo interesante. Esto fue en el cementerio de Coroico, ¿verdad? De todos los dichos en plena lluvia, caminar. una copiosa lluvia que puede verse en el video. Eso también. Y la tercera comprobación más de este caso que es rarísimo, les he traído la psicofonía más que capté ahí, en ese sector. Vamos a ver. Hola. Deseo comunicarme con cualquier entidad de buena voluntad que se encuentre en mi entorno. Quiero conversar un poco con usted, si me lo permite. Le haré unas preguntas y dejaré pasar 30 segundos antes de proceder a mi próxima pregunta. ¿Cómo se llama usted?
¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? O sea, no solo los guió, sino que también les dio su nombre. Sí. Exactamente. Y eso fue interesante, porque esa psicofonía tiene dos tipos de voces que se puede reconocer, pero las dos dicen la misma frase. Una voz de una mujer que dice... Una aguda y una grave, ¿no? Sí, Detlef, y otra que dice muy de fondo, Detlef, más grueso. Ahora, para las personas escépticas, hay un cambio en el audio, por supuesto, pero eso es porque ustedes han quitado todos los ruidos de fondo y de la lluvia. El ruido de la lluvia y el ambiente, ¿no? Es una limpieza del sonido como tal. Se somete todo a un estudio pormenorizado que hace Danico, entonces ahí para la limpieza mayor y atraer como tal el sonido acá a la televisión. Wow, ¿y cómo termina esa noche? Y así vamos a terminar la entrevista. Es terrible porque eso ya lo encontramos, esa psicofonía en postproducción. El encontrar la tumba ya fue terrible. Cuando llegamos otra vez al lugar de nuestro descanso, nos sentimos tristes, nos sentimos muy mal, ¿no? Estábamos completamente cuestionándonos nuestra vida, que por qué estoy haciendo esto, que debería dedicarme a otra cosa. Un golpe anímico. Claro, es un golpe anímico porque absorbes la tristeza. Imagínate estar a altas horas de la madrugada en pleno cementerio. Claro. Entonces, y con lluvia. Con lluvia. Claro. Absorbes esa carga energética, tumbas olvidadas, etcétera. Haberse guiado por un ente, y nos sentíamos con Danico bastante apesadumbrados porque captas también la tristeza de las entidades. Claro. Por eso es de que no volvemos directamente a casa, porque podemos llevar esa carga energética a nuestros seres queridos. Entonces, también tenemos el cuidado debido y recomendamos a la gente que no se meta en cosas que no conocen, sino disfrútenlas aquí en vivo. Exacto, con los expertos, nuestros invitados de todos los jueves. Danico, Jones, gracias. A ustedes como siempre. Ya después me dicen dónde está esa cabaña para no ir. Para Así no será. pasar por ahí. Claro que sí, un saludo. Bien, seguimos. Gracias, siempre bienvenido. Un regalo, una ilusión con Bolivisión. Bueno, esta es una campaña muy linda navideña, por supuesto, como siempre nos caracteriza para poder llegar a los más necesitados. Un juguete que causa mucha ilusión. Por supuesto, muchos niños que van a ver una sonrisa y una Navidad diferente, porque quizás por la situación que están pasando no van a poder conseguir algún juguetito. Para eso estamos nosotros y usted, que puede ser parte de esta campaña. Mira este juguete. Para ti, quizás fue un compañero de incontables aventuras, guardián de secretos susurrados, testigo de sueños gigantes. Pero su misión aún no ha terminado. Mientras el espíritu de la Navidad envuelve nuestros hogares, hay miles de niños que solo pueden soñar con la magia de abrir un regalo. Para ellos, un juguete no es solo un objeto, es una ventana a la imaginación, un consuelo en la noche y sobre todo una prueba tangible de que son amados. Una segunda oportunidad. Este es un llamado a la generosidad más simple pero la más profunda. Piensa en los juguetes que ya no usas, el robot que descansa en el ático, la muñeca que espera en el fondo del armario, el balón que solo acumula polvo. Cuando das un juguete en buen estado, le das una segunda oportunidad a la alegría que lleva dentro y le das a un niño la primera oportunidad de vivir parte de la magia de la Navidad. Cada juguete donado es un acto de amor que se multiplica. Te invito a ser parte de esta cadena de felicidad. Busca ese juguete, límpialo, abrázalo por última vez y llévalo a uno de nuestros puntos de donación. Dale el pasaporte a un nuevo viaje, uno donde su misión es clara, hacer feliz a alguien más. Un juguete es una ilusión. Con Bolivisión. Un juguete es una ilusión con Bolivisión, por supuesto, y que diciembre sea la gran oportunidad para que ayudemos a concretar la ilusión de muchos niños de nuestro país, Gerardo, a sumarse a esta cruzada. Por supuesto, no es necesario ir y comprar algo nuevo, simplemente algo que ya no lo estamos usando, que ha tenido mucho valor para nosotros, puede pasar a las manos indicadas y generar una sonrisa. Un excelente viernes, porque ya casi es viernes, ¿verdad, Tufi? Chao, Tufi. Buen viernes para Gerardo, Luciana y para todo el país. Hasta mañana. Que así sea.
Nos vamos. Buenas noches, gracias. Aquí en Vivo fue auspiciado por